Todos mis queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayendo un nuevo estudio, hermanos, para ustedes. Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. En este estudio, hermanos, les voy a hablar acerca del comienzo de la Iglesia de Cristo. Antes quiero decir lo siguiente, queridos hermanos. Se ha dicho que la Iglesia de Cristo, hermanos, dio su inicio o comenzó en el año 33, en el día del Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 41, capítulo 2 de Hechos, versículo 41, dice lo siguiente: el comienzo de la Iglesia de Cristo. Archis tis ecclesiastus Christus. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Que el griego dice, oí prexaxis ton apostolon 2:41. Etsi ekeinoi pou elevan tu logo tu baptiscan kai perupous treis chillades atoma prostetican ekainti tin imera. En este versículo vemos estas palabras, o más bien esta palabra griega, queridos hermanos, añadir o agregar. Esta es una palabra griega y es un verbo que significa poner, agregar, pongo, agrego, lo que hago de nuevo. De pro y de titimi, colocar adicionalmente, es decir, colocar al lado, anexar, repetir, agregar otra vez, dar más, aumentar, colocar, seguir, adelante, hablar más. Esto significa, queridos hermanos, lo que vemos en Hechos 2:41 significa que las casi 3,000 personas o los casi 3,000 cristianos en el día del Pentecostés fueron agregados a la iglesia que ya existía. Y no comenzó el día del Pentecostés como muchos predican y enseñan. Hermanos, ¿por qué después de tanto tiempo, hermanos, y teniendo la Escritura, teniendo todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesús le ha dejado a sus apóstoles, es decir, su doctrina, no se han dado cuenta algunos hermanos, o no quieren darse cuenta, y si se dan cuenta lo ignoran, que la iglesia del día del Pentecostés fue añadida a algo que ya existía, es decir, a la iglesia de Cristo? Veamos lo que dice y vamos a ver lo que las Escrituras nos explican de esta añadidura que hubo en el día del Pentecostés, que se entiende, hermanos, por lo que la Escritura dice, que la iglesia de Cristo no nació en el año 33 después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús en el día del Pentecostés, como muchos predican y enseñan. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. El griego dice, takala, nea, sinfona, metaus, ains, Mateos 16, 18. Ayasas, leo, epesis, oti, oíste, o Petros, caíse afto, tu bracho, tatizo, sin eclesia, mou, caí, pilesto, adi, dental, epicatrizzoun. Dice el griego. La iglesia revelada aquí, en Mateo 16, 18, es la iglesia universal. Nuestro Señor y Salvador Jesús estaba hablando acerca de la iglesia universal, la cual es el cuerpo de Cristo, mientras que nuestro Señor Jesús les estaba hablando a la iglesia local, es decir, les estaba hablando a sus discípulos, a esa congregación de hermanos que estaban con él, les estaba diciendo esto. La expresión del cuerpo de Cristo en una localidad, es decir, estaba la iglesia ahí,
ese grupo de personas que estaba ahí, que componían la iglesia, que muchos se niegan a reconocer, nuestro Señor y Salvador Jesús les estaba hablando a ellos. Ahora, en el capítulo 16 de Mateo, vemos que la edificación de la iglesia universal, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesús estaba hablando de la iglesia universal, pero al mismo tiempo que este capítulo trata de la práctica de la iglesia local. No sé si ustedes se hayan dado cuenta de esto, hermanos. En ambos aspectos, la iglesia representa el reino de los cielos, puesto que tiene autoridad para atar y desatar. Dice ahí, vemos las palabras que le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a sus discípulos, a su iglesia: edificaré mi iglesia. Muy cierto, aquí está hablando de un tiempo futuro, pero analicemos lo siguiente. Estas palabras, edificaré mi iglesia, que el griego dice oikodomazo mauten ecclesian, es la figura de un edificio, y aquí emplea la palabra eclesián, que aparece en el Nuevo Testamento generalmente denotando una organización local, pero en ocasiones en sentido más general. Es decir, ¿en qué sentido la emplea aquí nuestro Señor y Salvador Jesús? Esta palabra significa originalmente la eclesia, palabra griega, o asamblea, significa eclesia, de ek, fuera de, y klesis, llamamiento, de kaleo, llamar. Esto es lo que significa, este es el significado que le da el griego a la palabra eclesia. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decir. Aquí vemos la palabra griega, eclesia, asamblea como asamblea, pero también aquí vemos la palabra, otra palabra también que significa, hermanos, del griego, que significa iglesia. Miren qué sentido le da el griego. Bueno, en este versículo que les leí de Hechos 19:39, aquí vemos la palabra fuera, o llamamiento, o llamar. Pero también vino a ser aplicada a una asamblea no congregada, como fíjense, los ejemplos que nos presenta el griego. Los Hechos capítulo 8, versículo 3, entonces Saulo asolaba la iglesia. Atención aquí no habla de una iglesia congregada en un lugar específico, es decir, en un edificio. Está hablando de una iglesia, ¿sí?, que no está congregada en un lugar específico. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 3, entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, fíjense, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Aquí vemos una iglesia no congregada en un local no determinado. En Mateo vemos dos veces la palabra iglesia. La primera la vemos en Mateo 16:18 y la segunda en Mateo 18:17. Miren, aquí, hermanos, quiero que notemos algo. Esta escritura, que la usamos muchos de los hermanos como ejemplo de cómo se debe de llevar a cabo, hermanos, podríamos decir un juicio contra aquellos hermanos que no andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos, Mateo 18:17 dice: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Atención, aquí está, estas palabras no están ni en Hechos, ni en Romanos, ¿sí? Se encuentran en Mateo. Y ya está hablando de una iglesia, hermanos, ¿sí? Dice, y si no oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenerlo por étnico y publicano. La iglesia, palabra griega, ecclesia, el cuerpo local, no en general como lo vemos en Mateo 16:18, es decir, la iglesia universal. Los que creemos que los 12 apóstoles constituían una iglesia local, una especie de iglesia ambulante de predicadores, era un grupo de ministros no situados en un lugar en concreto. Ellos eran el núcleo de una iglesia local. Hermanos, los discípulos, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 3, que ya lo leí, pero lo vuelvo a leer.
Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres. Los entregaba en la cárcel. Que el griego lo dice, oí presaxistun apostolón, 8:3. Tote a Saúl, catastrepes tin eclesia, vainotas esta espitia, caí fernontas Andrés caí, ginaikes tous, paredose esti filaki. Aquí Lucas se refiere la iglesia, ten eclesia. Es evidente que no se trata solo de una asamblea, sino de un cuerpo organizado que seguía siendo la iglesia cuando estaba esparcida por las casas, una asamblea no reunida. Según la etimología, las palabras no se quedan fijas, sino que viajan a través del empleo que reciben. Volviendo a Mateo 16:18, si uno se queda perplejo ante el empleo de edificar con las palabras eclesías, este es el punto principal que nos dice que la iglesia de Cristo empezó antes del día del Pentecostés. Hermanos, ojo a lo que está diciendo la Escritura y no lo que está diciendo el hermano Enrique. Pongan atención a lo que está diciendo la Escritura. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo rico en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Nuestro Señor Jesús aparta a sus discípulos de todo lo que es el judaísmo, los aparta de los fariseos y seduceos, que pese a todas sus diferencias están unidos en su demanda de que nuestro Señor Jesús muestre una señal del cielo. Ignoraban la revelación ya hecha por parte de Dios y estaban deseosos de recibir una señal especial específicamente para ellos, y con esto revelan ser una generación malvada y adúltera. Con esto que le estaban pidiendo a nuestro Señor y Salvador Jesús. La edificación de la iglesia de Cristo. Totirios tis ecclesiastu Christos. En la edificación que alude nuestro Señor y Salvador Jesús, Pedro y sus discípulos, en cuyo nombre Pedro hace una confesión, ocupará una posición fundamental. Los apóstoles constituyen la base de la estructura, es decir, como lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. Y vemos en Apocalipsis o Revelación, en su capítulo 21, versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, dice la Escritura. Esta posición no equivale a un señorío, sino a un ministerio. Los apóstoles ministran, es decir, sirven al edificador, quien es nuestro Señor y Salvador Jesús. No nos confundamos y digamos como algunos dicen, Pedro es el fundamento, Pedro es la roca. No, pongamos atención a lo que las Escrituras nos están diciendo, ¿sí? La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice en segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Mas somos ayudadores de vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Y Mateo, capítulo 20, versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Dice la Escritura. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, versículo 5, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno os ha concedido Jehová, dice la Escritura. El versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Versículo 26, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27,
a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, el cual nosotros anunciamos, amonestándoos a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en el Mesías Yeshua. Dice, versículo 29, el cual aún trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente, dice la Escritura. Bueno, nuestro Señor Jesucristo empezó con 12 apóstoles y después, queridos hermanos, envió a 70 más. Es decir, el envío de los 70. Apostolistis et domadas. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor aún a otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El envío de los 70 o 72 lo describe Lucas solamente como el número 70 o 72. Es el número tradicional para los pueblos no judíos en el mundo. Esto lo podemos ver en el capítulo 10 de Génesis, así como 12 es el número de las tribus de Israel. Esto tiene sentido, hermanos. La narración de nuestro Señor y Salvador Jesús en su llamado a los 70 discípulos es única en el Evangelio de Lucas. Las instrucciones que nuestro Señor Jesús les dio a estos discípulos son similares a la que les dio a los 12 apóstoles en Lucas capítulo 9, versículo 1. Y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Versículo 2. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Versículo 3. Y les dice, no tomáis nada para el camino, ni báculo, ni alforjan, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Versículo 4. Y en cualquier casa en que entréis, quedad allí y de ahí salid. Versículo 5. Y todos los que no recibieren, salidos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Versículo 6. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando qué cosa hacían estos 70 o 72 apóstoles. ¿Qué es lo que anunciaban? Anunciaban, dice el versículo 6, atención a lo que dice aquí, y saliendo rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es decir, el evangelio, hermanos, se empezó a predicar antes del día del Pentecostés. Dice el hebreo, caí vican exo perticlotican apo ola ta charai dicrasonta tu evangelio caí terapebontan pantau. Saliendo, dice, palabra de archonto, imperfecto medio, acción repetida y continua, hecha más clara también por 3 participios presentes, es decir, exorchomenoi, augelusomenoi, terapeutes, describiendo la gran extensión de la obra por todas las aldeas. Catatos, usa distributivo de cata por todas partes, pantachaut en Galilea. Es decir, el evangelio se empezó a predicar, hermanos, por todas partes, hermanos, por las partes, o mejor dicho, por todo el lugar donde ellos podían llegar. Y debían de predicar las buenas nuevas y sanar a los afligidos. Esta gira no iba a ser unas vacaciones, de modo que les exhortó a que viajaran ligeros y que vivieran por fe. Al ir de 2 en 2 para servirle, debían de confiar en Jesús, que Jesús los capacitaría para hacer lo que su Señor les había dicho. Mateo capítulo 16, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Yeshua, el Mesías. Versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que
convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zabadeo, y Juan su hermano, Felipe, y Bartolomé, Tomás, y Mateo el publicano, Jacobo, hijo del Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Versículo 4. Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. La elección de este número expresa la globalidad de la misión salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 32. Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. En esta escritura vemos cómo se pone en marcha el evangelio hasta los confines de la tierra, tema que se desarrolla en el libro de los Hechos. Ya lo vemos más claro en el libro de los Hechos, hermanos. Pero la iglesia, querido hermano o queridos hermanos, a usted le han dicho que comenzó en el año 33, la escritura nos está diciendo otra cosa. Ojo con esto. En Hechos capítulo 2, versículo 41, vemos que esos hermanos del día del Pentecostés fueron añadidos y no comenzó ahí la iglesia, como a usted le han hecho pensar. La venida de Cristo es la venida del poderoso y misericordioso. Probastis tu Christos, enai prosbasi, tau fontenou kai tuma merki. Marcos capítulo 1, versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15. Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en qué cosa, en el evangelio. Marcos 1:14. Dice el el griego, takalanea sinfona metón. Marcos capítulo 1, versículo 14. Ayameta ti filaki tou launi lesiua artesi galilai carison tantu evangelio tis baslio tu teus. Versículo 15. Caí lengosta o cronos echi ekeplitorei caí basilei tu teus plisiaisi metonoiste caí pispetto tu evangelio, proclamando el evangelio de Dios, queruso tu evangelio tu teus. Es el genitivo subjetivo, el evangelio que procede de Dios. El mensaje del Bautista es el arrepentimiento, metonoía, así como el evangelio o evangelios lo es con nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero nuestro Señor Jesús tomó la misma línea de Juan, proclamando tanto el arrepentimiento como el advenimiento del reino de Dios. Marcos añade el registro de Mateo las palabras: el tiempo se ha cumplido. Peploretai ai kairos. Es un hecho significativo que Juan mira retroactivamente a la promesa de la venida del Mesías y señala su cumplimiento con las palabras: se ha acercado, pasivo perfecto de indicativo. Es como la plenitud de los tiempos, pleromatouch cronos, de Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, y el cumplimiento de los tiempos, pleromatón kairos, en Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como los que están en la tierra. Aquí vemos que Pablo emplea el término kairos, oportunidad o crisis, como aquí en Marcos, en lugar de término más general, cronos. Marcos añade también aquí: y creed en el evangelio, caid vistaute entois evangelio. Ambas cosas, arrepentirse y creer en el evangelio, por lo general se demandan de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesús o de Dios, como en Juan capítulo 14, versículo 1.
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Pero esta crisis demandada de fe en el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesús, de que el Mesías había venido. No empleó aquí el término Mesías porque había de tener connotaciones políticas que hacían que su empleo fuera por ese tiempo o en ese tiempo inoportuno. Pero el reino de Dios había llegado con la presencia del rey, lo que uno cree y establezca en su fe. La creencia o la incredulidad en el mensaje de Jesús introducía una gran cuña en aquellos que lo oían. Es decir, la fe en el mensaje era primer paso. Un credo de algún tipo subyace como la base de la confianza de la persona de Cristo y el empleo de la frase pistuate en tois evangelio en el más antiguo registro de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, si a usted le ha dicho que la iglesia de Cristo comenzó, querido hermano, en el año 33, a usted lo engañaron. ¿Por qué? Quiero concluir, hermanos, diciéndole lo siguiente. La iglesia de Cristo no comenzó en el año 33 después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Empezó antes del año 33. La Escritura nos dice esto. Por esto vemos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Estudie y medite, hermanos. El tiempo no me es favorable en este momento, hermanos, para seguirles explicando. Pero con esto, hermanos, quiero decirle a usted, hermanos, que hay hermanos que no aceptan, ¿sí?, que han enseñado mal el día en que la iglesia de Cristo comenzó. La Escritura, hermanos, nos dice que la iglesia de Cristo no comenzó en el año 33, sino antes. Así pues, querido hermano, le dejo este estudio, hermanos, para que lo medite usted y no para que critique. Primero, estudie los versículos que le estoy dando, hermanos, y vea usted con la misma Escritura, hermanos, que la iglesia de Cristo no comenzó en el año 33, en el día del Pentecostés. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén.